Hola, continuamos en nuestras entregas habituales, episódicas, de cooperación internacional, poniendo rostro, nombres, apellidos y voz a la situación de ayuda y cooperación internacional que se está realizando desde la región de Murcia en los últimos tiempos. Y es un buen momento para encontrarnos, para charlar, para eh, tomar posiciones comunes, para hablar de retos, también para hablar de nuestra historia y de nuestra memoria histórica y hablar, bueno, pues especialmente de acogimiento y de transformación. Por eso hoy vamos a dedicar esta entrega, esta conversación a una cuestión de actualidad, muy de actual, y es acoger en tiempos difíciles. Vamos a hablar del acogimiento, tanto cómo se ejerce desde aquí como personas que lo han vivido en su propia piel. Vamos a ejercitarnos, ejercer la temática más allá de las fronteras, acompañar, proteger y transformar. Sobre esos ejes va a circundar nuestra conversación y bueno, voy a presentar a nuestros interlocutores, que charlaremos con ellos y ellos también charlarán. Además, tejiendo un puente intergeneracional muy interesante también en esta ocasión. Por un lado, pues tenemos a Fina Hernández, ella es expresidenta de Murcia Acoge. Además del activismo social que ha realizado, es muy complicado hablar en términos de ex, porque ella sigue estando y actualmente en su presente integra Yayo Flautas Murcia, una luchadora por los derechos humanos, por el activismo social, también en nombre de mujer, por la igualdad, y con ella vamos a charlar durante este apartado precisamente de esto, de la acogida y la acogida no desde una mirada paternalista, sino desde una mirada equilibrada, igualitaria, desde el acompañamiento y desde sembrar una semilla de transformación. Y por otro lado, pues tenemos también a un rostro muy conocido, muy representativo, como es el de John Martínez, representante de Oxfam, presidente de la coordinadora de ONGs para la cooperación y el desarrollo en la región de Murcia. Eso es el rol, es la función que actualmente ostenta, pero vamos a indagar también en él y en su trayectoria vital, porque ha sido una persona acogida en nuestra tierra también desde tu proceso de migración. Y ahora trabajando en acogimiento, ¿no? Tienes las dos vertientes. Sí, sí, sí. He hecho labores de técnico en proyectos de cooperación. Entonces también tengo un poco esa visión de cómo es trabajar en la cooperación desde aquí, intentando pues ayudar a las personas pues, más desfavorecidas en sus comunidades, en sus países, pues, para que no tengan que emigrar Mm. y no tengan que vivir pues esta experiencia que al final de cuentas no suele ser tampoco agradable para la persona que emigra. Mm. Que Mm. un poco nos fijamos también en las condiciones, no solamente del proceso migratorio, del viaje, los condicionantes que han hecho que las personas tengan que dejar su país, su tierra. Mm. El desamparo. Ahora, si te parece, es una palabra muy dura, ¿no? Pero la sensación de desamparo, incluso cuando se emprende un proyecto vital, y el vacío que queda en el territorio, el vacío humano, de familiares, amigos, y luego cómo se suple no sé, si se llega a llenar, ¿no? Sí, eso lo hablábamos hace un rato, lo hablaba con Fina, ese momento de que al final de cuentas, cuando una persona migra, está dejando su vida atrás, está dejando su tierra, sus raíces, su comida, su cultura, está dejando toda su esencia en, en su lugar de origen, ya sea porque ha tenido que emigrar por cuestiones de pobreza, desigualdad, violencia. Mm. Entonces, claro, eso es un proceso difícil, eso es un proceso que al final de cuentas, cuando la persona sale y llega, por ejemplo, a España, claro, se deja una parte de ella misma fuera y eso es complicado de llenar ese vacío, ese espacio que queda. Y muchas veces la gente cuando llega aquí, que sabe que ha dejado su familia, sus hijos, sus padres, sus Mm. hermanos, siempre se queda con esa sensación de, hombre, lo estoy haciendo porque tengo que hacerlo, porque Mm. busco una mejor forma de sobrevivir, para vivir mejor,
pero al final de cuentas en algún momento tengo que regresar. Es difícil. En muchas ocasiones, John, yo sé que esto es duro, bueno, pero también tenemos la oportunidad de hacerlo contigo en primera persona y creo que es importante salir de las generalidades y aterrizar también en las historias propias. Quizá desde ahí empatizamos y entendemos mucho mejor, ¿no? Porque fijamos o ponemos mucho el foco en la acogida, y ahora lo hablaremos con Fina, ¿no? Pero hay un proceso de pérdida de identidad cuando uno deja atrás cotidianidades, culturas, un lenguaje, un acento. Estamos hablando de una transformación identitaria, es decir, uno está perdiendo mucho de lo que es y llega no en blanco, sino que llega con vacío, que no es lo mismo. Sí, de hecho, eso tiene un nombre, eso se conoce como el síndrome del migrante, si no estoy mal. Que es que, claro, muchas veces cuando la persona llega aquí y se ha dejado toda su vida, sus culturas, y llega aquí, intenta también integrarse pues, al nuevo estilo de vida que encuentra, llega un punto de que, claro, no llega a ser lo suficientemente acogido para sentirse de aquí, y después llega a su país de origen y tampoco ya se siente parte de allí. Es extranjero. Claro, es extranjero tanto allí como aquí. Entonces es un proceso complicado que se suele pasar. Antes se lo comentaba a Fina, de que yo he tenido un poco la suerte de que sí que es verdad de que cuando llegué por primera vez a España, llegué un poco más joven. También he tenido la suerte, entre comillas, de que, claro, tanto Latinoamérica como España comparten muchos rasgos comunes. Entonces, claro, la cultura suele ser muy parecida, el idioma, empezando solo por el idioma, ya es una ventaja importante. Entonces, claro, en cierto sentido he podido adaptarme y he llegado al punto de que, vale, me siento bien aquí, como en Colombia, pero por ejemplo mi madre, que lleva 30 años aquí, ella siempre dice que ella aquí no... Se quiere ir. Que ella no... Seguro. Sí, ¿no? Entonces, claro, se nota mucho eso. Voy a trasladar un poco ese raso, ¿no? de tu proceso migratorio, porque seguramente en su madre va a jugar un papel muy importante el estereotipo. En el suyo también, en este caso, como un condicionante que le ha favorecido, la edad. Pero cuando estamos hablando de mujer, pues ya estamos hablando de una brecha de género que sigue existiendo. Pues si eres mujer migrante, estamos hablando de una doble discriminación. Y aquí lo de la palabra Fina, porque además ha trabajado directamente con mujeres. Sí, que es verdad y tiene razón. O sea, la mujer siempre, por mujer ya se ha sentido discriminada aquí. Además, sí es una mujer inmigrante. Pero es verdad que nosotros hemos trabajado y seguimos trabajando muchísimo desde nuestra organización, Murcia Acoge, para que eso no se dé. Se están haciendo muchísimas intervenciones, pero es cierto que es así y bueno, y estamos hablando de los latinos que realmente tienen esa sintonía pero justo, y no hay ninguna barrera idiomática. Si ya nos vamos a la persona negra o nos vamos a los marroquíes, los argelinos, marroquíes, ya ahí tenemos una discriminación muchísimo más grande, porque encima los ven diferentes, muy diferentes. A ellos también, o sea, no nos equivoquemos que también los ven diferentes, pero es verdad que se está trabajando muchísimo. Yo antes se lo decía a él que cuando nosotros iniciamos Murcia Acoge allá por los años 90, empezamos en el 89 y en el 90 nos hicimos asociación, los problemas eran otros. ¿Cuáles eran? Eran otros, eran porque había mucha menos migración, solamente la migración era más del entorno magrebí, que de otros sitios no venían. En esos años nada más que había o argelinos o marroquíes en el campo de Cartagena y ya se iban un poco hacia vuestra parte, hacia Lorca, que también allí en Totana hay mucho. Pero bueno, la migración fuerte empezó ya a partir pues, de los 92, 94, que empezaron a venir ecuatorianos y ahí ya empezó a trabajarse de otra manera porque las necesidades eran otras. Ellos se encontraban en principio los primeros que llegaron con la barrera del idioma. La barrera del idioma es
Vamos, yo creo que no se puede hacer otra cosa. Yo hace solamente, ahora 15 días, llevé a una persona a una oferta de trabajo y no la pudo coger porque no podía leer un texto. Y está años aquí, que tiene 3 hijos en España, que han nacido los 3 en España, y el mayor tiene 14 años, una persona que lleva por lo menos esos años aquí y no ha conseguido hablar un idioma porque tampoco la pareja se lo ha fomentado, ¿no? El marido habla perfectamente, los críos hablan perfectamente, pero ella sigue siendo la mujer del hogar, no puede salir, tiene que estar en su casa, y no pudo coger una buena oferta de trabajo que había. Entonces es verdad que queda muchísimo trabajo por hacer. Sí, que acoger no es solamente dotar de herramientas, sino luego hay que tener una mirada mucho más específica a qué está pasando, bueno, pues con brechas de género, qué pasa con infancia, por ejemplo. Justo. Con la infancia, vamos, estamos en las mismas, pero realmente las mujeres lo tienen complicado, y más por la educación y por las costumbres de las personas que... O sea, sus parejas, su marido. Las mujeres marroquíes lo tienen más difícil. Más difícil, muchísimo más difícil. En este caso, tú hablabas de tu madre, claro, decíamos, no hay barrera idiomática, pero hay estereotipo. Hay estereotipo, y luego, cuidado, porque el estereotipo también tiene sesgo de género, que no es lo mismo ser un chico colombiano que una mujer colombiana. Así directamente. E incluso decimos la palabra colombiano. Vamos a pensar en nuestro imaginario colectivo, van a operar muchísimos arquetipos. Y si decimos colombiana, en nuestro imaginario colectivo también van a operar un montón de arquetipos, ¿no? ¿Cómo se lucha contra eso, siendo hombre colombiano? Directamente no se lucha, es que ya es como que, pues mira, es lo que hay al final de cuentas. No sé, yo siempre he pensado que hombre, los colombianos durante muchos años siempre se ha tenido la fama de todo. Sí. Hombre, de que hacemos buen café hasta que hacemos, pues, otras cosas. Antes te comentaba que, por ejemplo, yo soy doctor en Sociedad, Desarrollo y Relaciones Laborales, me especialicé en redes criminales, y a pesar de eso todo lo he compaginado un poco con la visión de trabajar en el sector social, de ayudar desde las ONGs, pues, a las comunidades migrantes. Y sí que es verdad que puede ser que haya sido también por el ambiente en el que me he movido, y que siempre me he sentido bien integrado en ese aspecto, y que no he sentido tanto ese cliché, pero siempre está un poco las bromas, las bromillas esas de, jaja, sí, Colombia, jaja, Pablo Escobar, jaja. Y luego, con respecto a la mujer latinoamericana, está clarísimo, o sea, está clarísimo, hay un cliché bastante importante y que es feo, hombre, desde ya lo que se sabe, que es mujer fácil, por decirlo así, hasta la mujer que es para trabajar en casas de hogar y estar, pues eso, que eso es otro punto importante, cuando se pone a ver cómo está estructurada la brecha laboral y cómo se estructura, pues eso, los entornos laborales, según la procedencia, el lugar de procedencia de la persona. Se ve que, por ejemplo, la mujer latinoamericana directamente se quiere para que trabaje en los hogares y cosas así. Sí, bueno, ¿y en qué condiciones? Ahora, afortunadamente, también estamos, o se ha podido regular, pero bueno, hay un atisbo siempre de dominación. ¿Para qué sirve, no? La mujer nuevamente como objeto o de cuidados bueno, eso va cambiando, ¿eh? Ahora mismo hay también es verdad que han venido muchísimas personas, o yo creo que vienen muchísimas personas porque tienen las posibilidades, con muchísimos estudios, o sea, con mucho desarrollo vital en su país ya, y entonces vienen. Y sí que es verdad que es difícil, las homologaciones, todas las historias, pero hoy tenemos muchísimas mujeres en nuestros sanitarios, o sea, en los hospitales, trabajando como médicas. Tenemos mucha gente de enfermería, tenemos mucha gente haciendo muchas cosas importantes, y yo creo que eso también se tiene que poner en valor. Porque es verdad que sí que se busca. Bueno, pues búscate una ecuatoriana, búscame, que sea. Yo cuando pasaban por Murcia Coge en nuestra sección de laboral, y decían, no, pero yo quiero que sea
ecuatoriana, no, no, pues nada, o latina, simplemente digo ecuatoriana porque en ese momento era lo que más había, ¿no? Porque es que tienen las costumbres, son más, tiene que cuidar a mi madre, puede hablar mejor con ella, puede... En parte se tenía razón, pero no es que quisieran eso, o sea, no querían a la mora con el pañuelo. Eso es Mm, una... Y muchas veces nosotros hemos dicho, mire usted, que nosotros tampoco podemos hacer, si esta persona cumple con los requisitos que usted le está pidiendo, por lo menos hágale usted la entrevista, véala, eso le estamos dando un... Pero no, de entrada ya te decía, no, es que bueno, pues esta no puede, mi madre es muy cristiana, quiere ir a misa, ella la acompaña, y la otra le dice que ya no entra a una iglesia, y cosas de esas que ¿Cómo habéis dices tú. logrado vencer esas resistencias? Pues sí se han logrado muchas veces. ¿Cómo lo habéis hecho? Pues mira, lo hemos hecho porque realmente hay mucha gente musulmana, gente de Marruecos, mujeres de Marruecos, con unos valores buenísimos y con una aceptación al trabajo de cuidar a un enfermo porque es lo que más nos piden, ¿no? Para cuidar a personas que están enfermas o impedidas y con unos valores de cuidar, de resistencia, Sí, un conocimiento. claro, que los hemos tenido, es verdad que nosotros hemos tenido ahí una cartera de trabajadores que cuando se han quedado así, porque esa era otra. El problema es que la persona que cuidaba a una persona tan enferma se quedaba sin trabajo a pocos meses o al poco tiempo. Entonces, claro, había pero esas personas tenían ya su bagaje ahí y eso lo hemos hecho con un trabajo que se hizo muy bien desde la plataforma que se hizo de las mujeres de servicio doméstico para que todas las organizaciones que trabajábamos con inmigración tuviéramos los mismos criterios a la hora de contratar, de que no se hiciera porque es caridad y porque van a vivir en la casa y no les cuesta nada y les dan de comer y todas esas cuestiones que ponían las hermanitas de San Nicolás, que es verdad que las mujeres pues, lo hacían con todo el bien del mundo, pero eso era esclavitud. Porque era tener a una persona pues, con 300 euros o con 500 euros 24 horas metida en una casa. Eso era, entonces llegó un momento en el que se tuvo que decir, no, ya, vamos a ponernos de acuerdo todas las personas que estamos trabajando con inmigración, que tenemos bolsas laborales y que pedimos lo mismo para todos. Y esto es lo mínimo que se puede, y por esto es por lo que se puede contratar hasta que ha llegado el momento en el que ya La regularización ha sido claro, se ha tenido que regularizar todo y que todo sea así. Y no se contrata, por lo menos desde Murcia coge, si no se cumplen esos requisitos, nosotros no le pasamos a ninguna persona. Estamos centrando mucho la conversación de la acogida en el trabajo. No es casualidad. Bueno, el trabajo es el medio para la emancipación, para el sustento, para la independencia. También tenemos que reconocer que el trabajo permite las relaciones, es decir, que haya compañeros, compañeras, sociabiliza, pero tiene un revés, y es que nos convierte en productos que trabajan, pero las personas, el acogimiento, no hay que darle una vuelta más, porque si somos acogimiento o somos tierra acogida porque procuramos un trabajo igualitario con derechos, bien, pero no solo somos máquinas que trabajan, no solo somos productores y productoras. ¿Qué pasa con la cultura? ¿Qué pasa con el ocio? ¿Qué pasa con los estudios? ¿Qué pasa con los espacios públicos compartidos? Y el acogimiento ahí. A ver. Yo creo que hay una doble brecha importante, ¿eh? Porque, a ver, yo sí que es verdad que al llegar desde más joven, sí que, y también sí que es verdad que desde que empecé pues, a estudiar, empecé a, ¿cómo se dice?, a relacionarme en entornos más allá, por ejemplo, de mi comunidad, que vendría siendo, por ejemplo, la comunidad colombiana. Yo creo de que la integración como tal, propiamente dicha, de, venga, vamos a integrar a la persona que viene de fuera, también tiene que tener un componente muy importante del habitante autóctono. Es decir, yo quiero que se integren también.
No es que el inmigrante llegue y diga, no, no, me voy a integrar, sino también que la otra persona llegue y diga, Claro. yo quiero que tú te integres. Que no haya resistencia. Claro. Que no haya esa ¿La resistencia. tuviste? No tanto, sí, no tanto, pero no lo sé. Creo que hay en muchas cosas, creo que hay una doble vara de medir importante. Sí he hablado con personas de Latinoamérica que sí que la han tenido, sí que han tenido mucho esa brecha de, bueno, eh, y no se suelen integrar no porque no quieran, sino porque no se los han permitido. Porque hay una resistencia y un muro. Y después llega ese otro punto de que, claro, pues las personas al final somos seres sociales, o sea, tenemos que integrarnos, tenemos que hablar, relacionarnos, queremos tener amigos, pareja, lo que sea. Entonces, claro, si tú no te sientes, pues, integrado, si no te sientes acogido por esta otra parte, pues tú tiendes a buscar a tu gente común, a tus iguales, a la gente de tu país. Y ahí viene después esa otra crítica que es un poco fea, claro, es que vienen a formar sus guetos, a andarse entre ellos, sus pandillas, sus cosas, y es como, pero claro, cuando ellos han querido integrarse, entonces yo creo que es complejo, es un tema complejo, tiene que haber de parte y parte. Antes lo hablábamos con Fina de que todo parte también un poco desde la educación. Si tú se te educan en entornos, empezando por la socialización primaria, tu familia, si tú en tu familia tienes una familia que ya es de tus padres, ya se abren un poco a, sí, sí, habla con tu amigo el ecuatoriano, el senegalés, el colombiano, el argelino, y venga, sí, invítalos, tal, o sea, Cumpleaños, por ejemplo. eso desde ahí ya vendría bien. Claro. Y ya después, si eso se complementa con la socialización secundaria, instituto, colegio, y ves que tus compañeros se integran, yo creo que todo eso sería mucho más fácil. La cuestión es que no es tan así. Esto es bastante Es estructural, muy ¿no? complicado. Porque muy tiene también complicado. mucho que ver, Fina, con los barrios, Claro. con la comunidad, con los servicios públicos en los barrios, es decir, los colegios, centros de salud, la no guetización. Bueno, es... Eso es estructural, desde luego. Pero es verdad que tiene que empezarse desde abajo, desde los colegios. Desde los colegios hay que educar a los niños en la diversidad. La diversidad, somos un pueblo diverso. Aquí ya, o sea, nosotros nos encontramos en el barrio que te encuentres, porque antes decía, bueno, es que el barrio de San Andrés o el barrio del Carmen, que parecía que eran los focos más grandes, pero hoy hay inmigrantes en todos los barrios. Mi barrio, el barrio del Progreso, tiene inmigrantes, el barrio de Santiago del Mayor tiene inmigrantes, todos tienen inmigrantes, todos tenemos personas cercanas a nosotros. En mi edificio, en mi escalera, hay una familia marroquí y una familia ecuatoriana. No pasa nada, estamos fenomenalmente todos. Hay unos niños de Costa de Marfil que le llaman a mi marido abuelo Paredes, porque van con los críos míos al colegio. O sea que, Y dice un abuelo. abuelo Paredes, Abuelo claro, Paredes. abuelo Paredes. Y ¿Y su dice, marido qué dice? pues nada, encantado, mi marido encantado. Mira, que han venido los Los críos, nietos. tal. Y dice, usted es el abuelo Paredes. Dice, soy el abuelo de los niños Paredes, de los hermanos Paredes. Sí, ay, que vamos con él al colegio. Los críos se han presentado a él, o sea, y nada, y él encantado con el perro y con los críos, joder, esta mañana en la puerta. Eso hay que hacerlo así, creo yo. Yo creo que ese es el camino. Es que eso además El ver la normalidad de que un niño negro te llame abuelo Paredes. Sí, pero demos una vuelta, porque además eso aporta felicidad. Felicidad. Aunque parezca, es verdad, no solamente estamos hablando de la acogida como un deber social y de solidaridad, es que redunda en ese aporte de felicidad. Yo estoy pensando en su marido cuando le toquen los chicos, venga al colegio, vamos a jugar. Es la vida, ¿no? Y cuando hablamos de la soledad, cuando hablamos de quedarnos demasiado individualizados, esa es la cara, la mejor cara, ¿no? La mejor cara que hay. Y desde luego yo creo que desde la educación primaria tendrían que tratarse la diversidad de las personas. Todos somos iguales, todos estamos aquí y todos somos seres, individuos de derecho, seres de derecho. Humanizar. Seres humanos de derecho. Pero, ¿en qué momento hemos pensado que esto restaba? Cuando la realidad es que suma. Y el ejemplo es el abuelo Paredes. Y seguro que también tienes alguna historia similar. Cuando el hecho tangible es que suma, es decir, que estamos mejor.
Y no solamente en términos productivos, ni muchísimo menos, ¿no? Sino en estos términos. Yo creo que es un poco el nivel diferente, ¿eh? Un poco el que supongo que España a lo mejor por sus procesos migratorios, por su política, por su... claro, no ha tenido esta faceta que ha tenido, por ejemplo, los países latinoamericanos. No lo sé, por ejemplo, en mi familia, tú miras mi familia y tú puedes encontrar gente de todos los colores, las formas, y como te los imagines, los encuentras. Puedes encontrar gente muy, muy rubia hasta el más moreno del mundo, y es algo normal. Porque, claro, allí como que aprendimos a, venga, vamos a diversificarnos, que también tiene sus cosas, ¿eh? En temas de racismo y tal. Pero no lo sé, viene un poco, volvemos a lo mismo, un poco a la educación, al enseñar. Por ejemplo, varias entidades de la coordinadora suelen hacer una labor muy bonita en temas de sensibilización y educación. Y muchas veces cuando vamos a hablar a colegios, institutos, intentando hablar sobre esta diversidad con las personas, esta integración, estos mensajes de odio, todo esto, mostrando de que eso no es normal, de que la persona que tienes al lado, independientemente de su color de piel, de su origen o su etnia, sigue siendo humano, tan igual que tú, con tus mismas facultades, con tus mismas... el otro día ya hace un tiempo lo comentaba en clase, en la universidad se lo comentaba a mis alumnos, hablando un poco sobre este tema de la diversidad, les decía, mirad, hace poco me hice un análisis, bueno, hace tiempo me hice un análisis de estos de ADN y yo tengo más mezcla de la que os podéis imaginar y aquí me veis, estoy normal, o sea, tengo 10 dedos, 2 ojos, una boca, soy igual que todos vosotros en cierto sentido. Entonces yo creo que ya por ahí, no lo sé, también puede ser un poco de adaptación, quizás con el paso del tiempo, la sociedad se irá adaptando, Sí. puede ser. Ya ha venido pasando, ha pasado con cosas, por ejemplo, con la música. En España no se escuchaba, por ejemplo, el reggaetón poco, y hoy en día se escucha mucho. ¿Por qué no va a pasar por qué no puede pasar también con las personas? A lo mejor soy un poco positivo, no lo sé, un poco optimista. ¿Qué crees? ¿Qué crees? No, yo creo que ¿Qué se ha pasado con el reggaetón? hay que ver la vida desde donde la estás viendo yo. Creo que tenemos que ser positivos porque las cosas tienen que ir a mejor, tienen que ir a mejor. Llevamos muchos años, porque llevamos ya en migración en Murcia, lleva 40, 45 años, 50 años si quieres. Porque antes los que emigrábamos éramos nosotros, ¿eh? O sea que yo soy hija de migrantes, mi padre se tuvo que ir a Alemania en su momento, o sea que no, y lo que pasa es que tenemos una memoria demasiado corta, parece que la memoria histórica no va con nosotros. O sea, nosotros fuimos migrantes en otros países. Hoy, ¿por qué tenemos reticencia hacia la migración que viene? La migración que viene por diversas circunstancias, no todo el mundo viene por economía, mucha gente viene por cambiar económicamente, pero hay montones de problemas que hacen que las personas salgan de sus tierras. Entonces hay que tener esa apertura de decir, estoy acogiendo a uno igual, a uno que me podía haber tocado a mí haber nacido allí. Entonces hay que tener esa apertura de miras y esa humanidad para que el que venga lo vea como un hermano, no como alguien que viene a quitarte ese trozo que tú tienes, que ese es el problema. Eso es lo que opera, ¿no? Eso es lo que impera. ¿Cómo ves la situación, el presente? Pues mira, yo el presente lo veo... Yo quiero ser optimista pensando que va a empezar el 1 de abril la regularización de todas las personas que tenemos en Murcia que están esperando papeles y me gustaría que eso fuera, pero ya, y que tuviéramos a todas estas personas que dicen que están ahí viviendo de nosotros, de las organizaciones y de las ayudas y de todo, trabajando con casas, que es un terrible problema, no para el migrante, para todos, pero para él más, como todo. Si a mí me está costando tener una casa, al migrante le cuesta la vida y no la encuentra. Entonces,
quiero ser optimista de que con esa regularización y con esas 300 o 500.000 personas o las que haya que se regularicen, bueno, pues que estén con sus trabajos en condiciones, pagando sus impuestos como los pagan, aunque no estén regularizados, pagan sus impuestos, como yo y como todo el mundo, porque son personas que consumen. Y entonces creo que tendremos que ir a mejor. Yo entiendo que políticamente a lo mejor no se quiera o no se intente ayudar a que estas personas estén en las mejores condiciones que puedan estar en este país. Pero ahí tenemos que estar nosotros para decir hasta dónde y dónde queremos llegar con ello. ¿Cómo es la situación, John? A ver, por el lado social creo que intento ser muy optimista, como ya he dicho hace un momento, pero por el lado ya más político y ya como presidente de la coordinadora de ONG de aquí de la región de Murcia, la verdad es que soy bastante pesimista en el sentido de que la sociedad y la política van como que por dos lados completamente distintos. Y sí que es verdad de que en los últimos años las entidades del sector social, las ONGs y las ONG, nos hemos visto muy criminalizadas por el hecho de trabajar con comunidades migrantes, por trabajar con comunidades vulnerables. Y el mensaje ha estado calando muy fuerte, ha estado calando muy fuerte sobre todo entre gente más joven y un poco por desconocimiento de esta gente joven y ese mensaje de odio que han lanzado pues estas personas de X partidos políticos eh, que al final están haciendo bastante daño. A largo plazo yo creo de que si la situación sigue así, al menos para el sector y las ONGs, no es algo bueno, no están sucediendo cosas buenas. Y a mí eso me resulta mal por el hecho de que no lo sé, ya llevo mucho tiempo en este sector. He visto desde dentro el trabajo que hacen las entidades, tanto en materia de cooperación internacional. Yo mismo he trabajado como técnico. eh, y también lo que se hace a nivel aquí regional, cómo se ayuda a las personas vulnerables, migrantes, no migrantes, porque al final de cuentas todo el mundo se ha beneficiado, mucha gente se ha llegado a beneficiar en algún momento de las ayudas de las ONGs. Por ejemplo, recuerdo la crisis del año 2008, mucha gente accedía a muchas entidades pidiendo comida porque no podían comprárselo y las entidades se las ofrecían. Entonces, claro, es como que yo el trabajo que se hace aquí, siempre he creído mucho en este trabajo y siempre lo he valorado y lo he visto porque me parece que esto vale la pena. Y como lo decía antes, Confina, o sea, al final la finalidad de todas las entidades es que dejen de existir en algún momento, en el momento en que deje de existir la migración, que dejen de existir la pobreza, la desigualdad, pues en ese momento seguramente desapareceremos, que eso es lo que buscamos al final de cuentas. Pero claro, se nos está creando una imagen, ¿no? Esta gente ha empezado a crear una imagen nuestra tan mala que, que me resulta un poco odioso, no lo sé, me resultan personas muy odiosas. Yo espero de que esto mejore, que esto mejore. Al final de cuentas todo esto también cambia si la población cambia. Si la población empieza a creer en el trabajo que hacemos, que es lo que buscamos muchas veces cuando hacemos sensibilización en colegios, institutos, buscamos de que desde la gente más pequeña crea en esto. Y seguramente, si es a largo plazo, puede que la cosa mejore, pero al menos por ahora, a corto plazo, soy un poco pesimista. Hay una cuestión fundamental, ¿no? Que es tender puentes, ¿no? Para contar o para otorgar de transparencia y argumento bueno, un trabajo que estés realizando pues, desde hace más de 30 años en tu caso y menos en el tuyo, pero igual, ¿no? Que es el trabajo en la cooperación internacional. ¿Qué papel jugamos los medios de comunicación? No solamente los clásicos, ¿no? Como periódico, radio, televisión, sino los medios de comunicación también online, redes sociales, ya directamente, ¿no? ¿Cuál es el papel que ocupan y cómo llegar a que el mensaje se dé adecuadamente por ahí, ¿no? Bueno, esto es un video podcast que estamos haciendo y lo van a ver mucha gente por redes sociales y van a poder interactuar, ¿no? Pero, ¿cómo hacer que el mensaje
llegue adecuadamente en esos canales. ¿Y cómo estamos haciendo los medios? Yo aquí me someto también al veredicto de vosotros, ¿no? Pero Yo realmente creo que los medios ahora mismo están... los medios no, yo creo que son las redes sociales las que están, porque además son, como él bien decía, que son los jóvenes los que están, les está calando más ese mensaje, porque son los que más las usan. Entonces, las redes sociales sí que están haciendo una labor de criminalización terrible. Terrible de todas hacia, las ONGs, del trabajo de mira, cooperación. del trabajo de la... Bueno, la cooperación es que está por los suelos. O sea, yo aquí te voy a hablar de cooperación porque realmente la cooperación que se hace hoy en Murcia, no sé dónde se habrá más, pero la que se hace hoy en Murcia, eso es de pena. Eso es de pena. O sea, lo que se lleva en presupuesto, lo que se presupuesta para la cooperación, eso es una vergüenza. Eso era un programa antes. Lo que hoy se saca en presupuesto para cooperación era un programa antes de una de las ONG. Por eso es que ni cuenta, ni cuenta. Yo para mí la cooperación, hoy lo que se hace en cooperación es que ni cuenta. Entonces, pero el trabajo que estamos haciendo aquí está también mermado de una manera exagerada. Pero yo realmente cuando iniciamos nosotros nuestra andadura no había ni siquiera proyectos. O sea, éramos personas voluntarias que trabajábamos en favor de la migración. Y estuvimos así hasta el año 94-95, que nos llegaron los primeros programas. Y Murcia cogió su nombre y su repercusión entonces por la labor que hacían con personal voluntario. Yo creo que mientras que hayan personas que estén dispuestas, aunque nada más que sea un par de horas, 3 días a la semana, a estar en un sitio, las ONG nunca van a desaparecer del todo. Es lo que quieren, que desaparezcamos. Y yo a él se lo decía cuando nosotros iniciamos nuestra andadura, que la iniciamos con más corazón que cabeza. Es verdad, porque empezamos ahí un montón de personas a trabajar con esa ilusión y con esa gana de sacar y de ver todos los problemas que habían en Torre Pacheco, que los problemas empezaron allí porque era donde realmente había mucha masificación de inmigración y aquel pueblo no estaba preparado. Necesitaba a las personas para trabajar, pero no estaba preparado ni para vivienda, ni para servicios, ni para nada, para ellos. Y ahí trabajamos como enanos para que aquello, porque realmente la Asociación Murcia Acoge se inició allí, en Torre Pacheco. Y claro, como yo decía, es que vamos, nos llevábamos los problemas a nuestra casa. Era esa sensación de irte a tu casa y decir, madre mía, ¿cómo me duermo yo tranquilo sabiendo cómo está este hombre en esa situación? Tuvimos que pararnos un poco y darle un poco de pensamiento y decir, bueno, cabeza, ponte un poco y a ver qué hacemos. Pero sí que pensábamos que éramos algo que teníamos que desaparecer, que íbamos a organizar la historia como pudiéramos, o sea, y que una vez que nosotros ya hubiéramos dado los pasos para que todo eso se pudiera hacer, pues que ellos siguieran. Pero claro, No acabó. eso no acabó. No acabó, se sigue y se siguen otras etapas y otras situaciones. No había tanta personas en asilo, refugiados no habían porque no había refugio, porque no se ha concedido nunca un refugio de nadie de las personas que han venido y que en la época primera y que decían, es que yo soy refugiado, y bueno, pues vamos a intentarlo. Mentira, nunca salió un refugio aquí en Murcia, nunca. Ahora porque hay que acoger a los refugiados y hay que recogerlos y ya está. Y me parece fenomenal. Pero pensaba que era una cuestión de tiempo. Y no, el tiempo es infinito. Los medios de comunicación y las redes sociales. Son muy importantes. Yo sí soy A ver, durante mucho tiempo sí que es verdad, de hecho en mis clases hablo mucho sobre el tema de los medios de comunicación. Y los medios de comunicación como tal son una herramienta muy poderosa y más hoy en día lo que son redes sociales en general, TikTok, Instagram, Facebook, yo qué sé, YouTube.
es como la gente se informa, es como la gente, ahí es donde la gente, y sobre todo la gente más joven, pues visualiza vídeos, visualiza, yo qué sé, los mensajes que les gusta y es como terminan siendo influenciados de una u otro modo pues, por todo lo que les llega. Son muy importantes. Yo creo que los medios de comunicación realmente, por ejemplo, si quisiesen ayudar al sector social, podrían hacerlo perfectamente. O sea, basta con intentar pues, contrarrestar este tipo de mensajes de criminalización y hablar desde otra perspectiva, como lo que estamos haciendo aquí, básicamente. O sea, hacer estas cosas yo creo que son muy importantes para que la gente sepa lo que hacemos, para que la gente se concientice de que no somos unos chiringuitos, que no estamos robando a nadie. El otro día daba una clase en el aula senior. Hablaba con la gente del aula senior y les decía, mirad, si vosotros queréis ver entidades transparentes, entrar a las páginas web de todas las entidades del sector social, a las ONGs y si queréis ver en qué habéis donado los 5 euros que os han pedido por la calle, entrad allí podéis ver dónde se están implementando esos 5 euros que habéis dado y habéis donado. O sea, que todo el trabajo está ahí. Se hace, si... Es transparente, ¿no? ¿Mm? Es transparente. Es transparente, es muy transparente. Entonces, claro, cuando te venden cuentos de no, es que vosotros utilizáis el dinero para utilizarlo en yo qué sé, cosas. Es que, claro, primero los de aquí, luego los de allá. El tema de la cooperación, por ejemplo, con el tema de la cooperación, es que se ha lanzado durante mucho tiempo este tipo de mensajes por redes sociales, del tipo de, claro, es que vosotros primero queréis ayudar a los que estáis fuera. Y es como, es que es de vergüenza, o sea, es que es tan de vergüenza que el otro día lo comentaba con la gente del aula senior, con los alumnos del aula senior, y les decía, mira, en Murcia se destina el 0,01% del presupuesto autonómico para proyectos de cooperación. 0,01. El 0,01%, eso son 1 millón de euros. Y ese 1 millón de euros ni siquiera se destina en su totalidad a proyectos de cooperación, porque para proyectos de cooperación internacional solo se destinan 150.000 euros para tantas ONGs que haya. Y ni siquiera se financia el 100% de ningún proyecto con eso, porque claro, las ONGs tienen que destinar fondos propios para hacer esto. Entonces, por ejemplo, si una ONG va a implementar un proyecto en Senegal de 50.000 euros y está pidiendo, yo qué sé, la mitad, el 50%, muchas veces la comunidad autónoma, por ejemplo, en este caso, no le va a financiar el 100% de esto, les financia una parte. Y claro, como hay que darles a todos, pues al final de esos 50.000 euros que piden, pues les dan 20.000, 30.000 euros. Y el resto, el restante, lo tiene que poner la ONG con fondos propios. Bueno, más o menos por no hacer tanto lío, que no se financia el 100%, ni tampoco se destina, yo qué sé, 50 millones de euros para realizar un único proyecto, que el dinero es ínfimo. Me decía antes de entrar a grabar Fina, haciendo un poco de memoria, ¿no? Cómo hace 20 años salíamos a las calles por el 0,7%. Y era algo que era como, es poco, pero vamos a financiarlo. Y era como una gran demanda. Y tú estás hablando del 0,01. Uno. Estos son cifras, son datos. Bueno, realmente 0,0, como la cerveza esta sin alcohol. Nosotros teníamos en tiempo, en el año 2000, empezamos nosotros la cooperación al desarrollo, tuvimos que readaptar nuestros estatutos porque no estaba ya puesto en ello, pero lo cambiamos y empezamos con la cooperación en desarrollo porque una persona que vino aquí a España, que es murciana, estaba en Perú. Y se vino unos años aquí por una circunstancia de familia, ¿no? Entonces se vino aquí y fue voluntaria con nosotros allí en Murcia Acoge. Se vino, era una persona muy, muy humanitaria, muy voluntariosa y vino a Murcia Acoge. Estuvo haciendo voluntaria con nosotros cuando ella se volvió a Perú, porque se tenía que volver, es religiosa, se volvió, creó la organización AINE Perú, que es la contraparte nuestra en Perú en los proyectos de cooperación al desarrollo. Cuando llegó hubo una inundación del fenómeno del Niño y toda la zona donde ellos trabajaban, pues desastre.
En aquellos tiempos, en el año 2000, nos dieron 20 millones de pesetas para arreglar aquella catástrofe de emergencia. Eran 20 millones de pesetas, porque todavía no había entrado el euro. O sea, que nos parecía, y hoy, este año, para el año 26, realizar un proyecto, el ayuntamiento nos ha dado 6.137. ¿Qué se puede hacer con 6.000 euros? ¿Qué se puede hacer? Imagínate tú qué se puede hacer. Nada. Esto lo tenemos que contar porque cuando se acusa de la palabra, bueno, de no proceder adecuadamente o de que puede haber una quita, estamos hablando de 6.000 euros para cooperación internacional. A mí es que me parece, es que vuelvo a lo mismo, o sea, cuando escucho partidos políticos, sobre todo los de color verde, que dicen, es que claro, es que estos chinguitos, que les damos todo el dinero para gastarlo allá afuera y no piensan en nosotros aquí, es como, pero ¿por qué haces esas cosas? O sea, ¿por qué generas tanto odio diciendo mentiras cuando realmente no es así? O sea, cuando realmente el dinero es tan ínfimo el que tenemos y el que utilizamos para intentar ayudar a la gente desfavorecida, para que no tenga... Porque es que ahí es donde entra la otra cuestión, y creo que lo he dicho antes, o sea, cuando nosotros realizamos los proyectos de cooperación, lo intentamos para que la gente no tenga que emigrar. O sea, nosotros hacemos eso para que la gente viva bien en sus lugares de procedencia y no tengan que salir de allí, sino para que puedan vivir bien allí, no tengan que huir. Pero claro, mal si les ayudamos y mal si ellos migran y llegan allí. Entonces es como que, pero ¿por dónde va? O sea, ¿cuál es tu lógica? Tu lógica es simplemente crear un enemigo con las entidades más débiles, como podemos ser nosotras, un enemigo imaginario ahí, que somos el ogro, somos, yo qué sé, los que se gastan todo el dinero de España, el 50% de los presupuestos, no sé qué. Digo yo, cuando después ves los datos y ves que no llegamos a nada, o sea, somos como la cerveza sin alcohol, 0-0, literal, no tenemos nada. Entonces, claro, y la mayoría de los fondos que tenemos y que ingresamos son fondos de personas que donan, incluso, por ejemplo, en Oxfam Intermón, Oxfam Intermón funciona mucho con el comercio justo. Y el comercio justo básicamente es una forma de intentar autofinanciar también la organización, pero no para enriquecerse ni para generar lucro, sino para que las comunidades con las que se trabajan puedan seguir produciendo sus productos, nosotros seguir vendiéndolas, y de ese modo pues ellas sigan estando bien. Y además está íntimamente ligado, y permitidme que meta también esta cuña, con la sostenibilidad. Claro. Cuidado, que es que además estamos hablando todo el tiempo de acogimiento, de transformación, de solidaridad, pero esto también va aparejado a una serie de medidas. Es decir, este producto de Intermón y beneficia a comunidades que trabajan en entornos para la sostenibilidad de esos entornos y de esas comunidades, ¿no? Claro. Para la fijación del territorio. Es decir, que cuando hablamos de cooperación internacional estamos hablando de ayuda a las personas, de desarrollo de las personas, pero de sostenibilidad del planeta. Sí, claro. Sí, así es. Y yo realmente con la cooperación al desarrollo estoy tan abrumada, es que me da horror pensar que alguien pueda pensar que se puede hacer algo con 6.000 euros en un programa que nada más que se denomina implementan medidas preventivas ante riesgos y desastres y promueven la protección del medio ambiente, porque ahora está en moda el medio ambiente. ¿Pero qué hacen con 6.000 euros? ¿Qué van a implementar? Si es que no pueden implementar nada. O sea, es que es de pena. Y yo muchas veces lo he dicho, es que yo no haría el proyecto. Cuesta más hacer la documentación que este proyecto necesita después. Primero para presentar el proyecto, ahora para adaptarlo, porque claro, si has pedido 30.000 euros y te dan 6, tienes que adaptar, no puedes hacer lo mismo. Adapta ese proyecto y luego implementalo y luego lo tienes que justificar. Justifica que lo has hecho, justifica económicamente en que te has gastado todo el dinero hasta el último céntimo. Porque tienes que poner hasta si has cobrado algún interés por ese dinero, si has estado. O sea, la persona que trabaje en eso, con eso no le pagas.
dejarse de llevar a cabo por la un dificultad. Año, esto es hacer Claro. un trabajo de un año con esto. Es poco, pero el no llevarlo a cabo también sería perder el proyecto y perder toda una línea, ¿no? Que lleváis más de 20 años, ¿no? Claro, eso se coge. Y al final yo creo que aquí volvemos al tema otra vez de los valores, o sea, humanizar, empatizar y ser solidarios. Todo eso lo estamos perdiendo. No sé por qué lo estamos perdiendo tanto. No sé por qué la humanidad, ya lo decíais vosotras, o sea, hace 30 años la gente se reunía para luchar por un 07 y se movilizaba, la gente se movilizaba y se movilizaba, que el otro día también lo comentaba en el aula señor, lo decía, cuando ocurrió todo el tema de Haití, de Etiopía, la hambruna de Etiopía, la gente se movilizaba porque veía gente pasando hambre y no querían que eso sucediera. Hoy en día estamos como tan insensibilizados que es como que está mal ayudar al débil, está mal ayudar al necesitado, está mal ayudar al vulnerable. Y luego, no, es que tenemos que ayudar a solo los de aquí, pero intenta ayudarlos según quién, porque claro, es que, bueno, fulanito es de otra ideología, estos tampoco hay que ayudarlos tanto. Entonces es como que, ¿a dónde vamos a parar? ¿A dónde está parando la humanidad? O sea, yo creo que eso hay que intentar solucionarlo, porque es muy feo, o sea, como seres humanos, no sé a dónde vamos a llegar si seguimos así como tan, por esta línea tan poco ética. Parte del éxito del ser humano fue la mezcla. Fue la mezcla y la cooperación en comunidades. Un ser tan frágil como los humanos, si no nos hubiéramos mezclado y creado comunidades, no hubiéramos llegado donde estamos, ¿no? Esto quizás es un poco contraproducente a lo que estamos haciendo. Pero bueno, es una pregunta retórico-filosófica que creo que venía un tanto a cuento. Estáis describiendo una situación difícil, pero por otro lado, también tenemos otra contrapartida. Estamos viendo, pues Afina, que está hablando de Murcia Coge, pero es que ya siguen Yayo Flautas. Y están ahí toda una generación de señores y señoras que no van a parar ni a cejar en los derechos de los que tienen que venir. De los que tienen que venir. La coordinadora sigue y es todo un ecosistema en la coordinadora. De hecho, hace poquito conocíamos incluso era Arquitectos Sin Fronteras, Médicos Sin Fronteras, personas jóvenes. Es decir, está ahí. Quizá no ponemos mucho el foco en ellos, ¿no? Durante estos episodios lo estamos haciendo. Pero esa cara existe. Esa cara existe. Y la de jóvenes también. Y la de mucho voluntariado que sabe que no todo es económico. Esa parte también está ahí. Me gustaría que, bueno, pues para finalizar, también los mencionáramos, ¿no? No invisibilicemos toda la acción que existe. Porque existe. Sí. Yo he estado 3 años, he sido la secretaria de la Plataforma del Voluntariado de Murcia y vamos, hay montones de personas trabajando voluntariamente, a partir su horario en semana, en fines de semana, para lo que haga falta. Te puedes encontrar a personas que están, pues yo que sé, en Proyecto Hombre, que van los fines de semana porque no hay, los técnicos no trabajan eso, y cubren fines de semana, personas que van a los temas de enfermos. Es verdad que hay un tejido de voluntarios que realmente es importante, es muy importante, hay que darle mucho valor al trabajo del voluntariado, porque yo siempre lo he dicho, no sé si llegaremos alguna vez a tener que cerrar por economía Murcia Acoge, porque hoy todavía se mantiene un poco, pero realmente la situación económica de las organizaciones es crítica, y más las organizaciones que solamente estamos trabajando con migraciones. Aquí ahí tenemos al señor Antelo que nos tiene ahí puesto el ojo y no hay manera de que nos lo quite. Entonces, no sé si algún día se tendrá que cerrar la organización como está por economía, pero la organización Murcia Acoge seguirá existiendo con gente voluntaria. Hoy Murcia Acoge tiene 70 voluntarios trabajando en las labores que le apetece a cada uno, ¿no? Hay profesores dando clases de español de lunes a jueves todos los días en el Colegio Marista, dando clases de español, profesores con personas
que a lo mejor son hasta analfabetas en su país, con lo cual no es una clase abierta de que dices tengo 25 alumnos o 10 alumnos, 15 alumnos, son casi individualizadas porque es muy difícil, ¿no?, el tema de la enseñanza del lenguaje. Pero hay un montón de gente trabajando ahí, hay personas trabajando en las casas de enfermos. Tenemos casas de enfermos y hay personas trabajando en las casas de enfermos, yendo también a dar clases, a hacer compañía, a lo que sea. Entonces, el voluntariado siempre estará ahí. Siempre habrá personas que quieran hacer algo y que quieran aportar algo. Y hoy en día es un valor incalculable en las organizaciones. Más allá de lo material, ¿no? Más allá de lo Más a material. lo Sí, personal. yo igual, opino un poco igual que Fina. De hecho, el otro día también lo comentaba, decía que para mí el perfil del voluntario, yo creo que es el perfil más bonito que puede existir en este sector y en las ONGs en general. El que una persona dedique parte de su tiempo para ayudar a otra persona sin esperar nada a cambio, sino esa satisfacción de, mira, estoy ayudando porque me siento bien cuando ayudo a otra persona, ya sea pues eso, visitándolo en un hospital, ya sea, yo qué sé, dando clases de español, o ya sea, por ejemplo, en Oxfam Intermón, dedicando un poco de su tiempo para vender los productos ahí en la tienda, o ya sea para hacer el tipo de incidencia fuera, en la calle, diciéndole a alguien, oye, ¿quieres firmar esto para, yo qué sé, para ayudar a alguien en, yo qué sé, en Senegal, en Sudán, en Palestina o donde sea que esté sucediendo un conflicto o alguna catástrofe? Para mí ese perfil es muy bonito, o sea, una persona, no todo en la vida es dinero, no todo en la vida tiene que ser dinero y no todo en la vida tiene que ser, no, primero yo, segundo yo, tercero yo. O sea, existe ese perfil de personas solidarias que tienen buen corazón, que a veces yo creo que también suele perjudicarnos un poco más. De hecho, se ha visto un poco últimamente de que, claro, no, es que vosotros sois muy buenos porque, claro, todo lo veis así. Y también digo yo, pero es que ¿acaso es malo? O sea, ¿Acaso es es que, malo ser bueno? es claro, ¿acaso es malo ser bueno? ¿Acaso es malo querer ayudar a alguien más? Y es como que a mucha gente todavía no les cabe en la cabeza que se puede hacer eso, o sea, que se puede ayudar a alguien sin esperar una retribución monetaria a cambio. Es un perfil muy bonito y yo creo que es un perfil que hay que proteger. Y sí, tú lo decías, o sea, hay gente que Hay que estamos ahí. valorarlo Ujú. porque realmente es el alma de las organizaciones. Sí, sí, que tampoco es tema de vergüenza, o sea, mucha gente joven, a veces digo yo, es que también les da un poco de vergüenza decir, no, es que estoy haciendo voluntariado, pero ¿qué más da si eso es bueno? Y sí, hoy en día sí que es verdad que hay gente joven, habemos mucha gente joven que estamos ahí y eso se valora mucho y yo creo de que, lo dicho, eso hay que protegerlo, hay que reforzarlo y hay que seguir haciendo incidencia de, mira, hazlo, que eso es bueno, hay que ayudar, o sea, hay que empatizar, hay que hacer las cosas sin esperar nada a cambio. Bueno, se recibe a cambio mucho. Se Sí, recibe muchísimo sí, más. eso está Lo claro. importante es que a Muchísimo veces más. no todo es medible, afortunadamente, no todo es cuantificable, afortunadamente, y seguramente eso es lo que nos hace más humanos. Vamos a despedir aquí ya nuestra conversación. Seguro que nos vemos en las calles, Fina. Seguro. Nos vemos en las calles. Yo me voy primero con un fuerte abrazo al abuelo Paredes y seguro que Ayón dentro de unos 40 años en su barrio tendrá también 2 vecinos pequeños que irán con el abuelo Martínez. Seguro. Eso es a lo que aspiramos llegar y seguro que llegaremos. Muchas gracias, Fina, muchas gracias, John. Y nos despedimos. Más allá de las fronteras, acompañar, proteger y transformar.